Buenas. Hola. Hola, hola. Pues ya estamos en el tren. Empezamos el día en un tren. ¿Y dónde vamos? A Sinaya. A Sinaya. Vamos desde Bucarest a Sinaya, que es nuestra próxima parada de este viaje. El viaje es una hora 40 más o menos, unos 120 kilómetros. Y os vamos a enseñar todo lo que hay en Sinaya. Efectivamente, todo lo que vamos a pasar una noche en Sinaya, 2 días, y vamos a visitar pues muchas cositas por Sinaya, que es un destino turístico entre los romanos bastante popular, y vamos a ver qué se cuece por esas tierras. Venga. Así que nada, nos vemos en un rato. Vale. Chao. Hasta ahora. There's some stains on your photo, little cracks on your rusty frame. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces debajo? Bueno, ya estamos en Sinaya. Sí. Ahí enfrente está la estación de tren. Y después, cuando salgáis, justo enfrente de la puerta hay unas escaleritas para arriba, por ahí. Sí, vamos en plan investigación total aquí. Completamente. Hay un mapa dentro de la estación de Sinaya que nosotros le hemos hecho una foto y está súper bien indicado. Así que nos ha dicho que subamos por las escaleras. Después tenemos esas escaleras que veis detrás. Cuando subáis las primeras escaleras tenéis esas segundas escaleras Exactamente. que estaréis viendo vosotros. No. ¿Qué están viendo? Sí, las escaleras. Ah, vale. Bueno. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros Sí, estamos tenéis entre las dos escaleras. Las dos escaleras. Hemos subido las primeras nada más enfrente a la puerta. Sí. Y después aquí hay un pasillito. Luego, una de dos, o subís por esas escaleras que veis detrás, O o a ver si se ve por ahí el caminito eso. para arriba, que va a el centro de Sinaya. Así que es súper fácil llegar. Si acaso queréis, abajo hay taxis y hay una parada de autobús justo enfrente. Exactamente, sí. Pero vamos, que son 5 o 10 minutos para arriba, que no hay ningún problema. Así que nada, nos vamos para el hotel y ahora os enseñamos la habitación. ¡Adiós! Acabamos de llegar al hotel. Hacemos un pequeño room tour. Baño con ducha. Tenemos los trastos por aquí, 2 semanas. Y la habitación es bastante grande. Víctor no sé qué está investigando detrás de los cuadros. Madre mía, se va a romper algo. Estoy buscando una caja fuerte. Sí, ya, creo que no tenemos. En la película te lo colocan aquí detrás. Sí, detrás de los cuadros. Aquí tenemos una pequeña mesa con una tetera, café, té. Y aquí dentro, una neverita. Estupendo. Las vistas, pues da a la parte de atrás del hotel, pero está bastante bien. Y aquí vamos a pasar una noche hasta mañana. Ahora nos vamos a explorar Sinaya. ¡Adiós! Víctor, ¿qué ha pasado? Que nos vamos a poner las botas. Mira. Hemos pedido un plato de carne mixta y nos han traído esta barbaridad. No sé yo si lo podremos conseguir o no, pero bueno, que nos vamos a comer. Esto es un plato de carne mixta típico de rumana. Para compartir. Obvio. Pero bueno, tiene salchicha, distintos tipos de carne, patatas y verduras, vamos. Ahí está. Completito para 2 personas, perfecto. ¡Hala! ¡A por ello! Venga. Stuck in the middle, but it's okay. I don't have the pieces of you buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Now we go way back, as far as way back goes. Still standing by your side. You know I'll be right here when all the monsters. ¿Dónde estamos, Anita? Pues estamos camino del monasterio de Sinaya. Sí. Se puede subir caminando tranquilamente desde el centro del pueblo, bueno, o pequeña ciudad, vamos a dejarlo ahí. Y es muy fácil, estamos en un punto muy fácil para orientaros. Si Víctor ahora seguro que os va a enseñar. Ahí está. Tenéis por ese pequeño jardín entrada donde está el edificio blanco, que es
casino. El casino de Sinaya. Gracias, Víctor. Sí. El casino de Sinaya que acabáis de ver por fuera, que es una preciosidad. También la carretera que está a mano derecha. Todos esos dos caminos bajan o suben, mejor dicho, desde el centro del pueblo. Para subir al monasterio, pues podéis subir por las escaleras donde vamos a subir nosotros, que es por son aquí. esas súper chulas metiéndose en el bosque. Exactamente. O podéis coger la carretera que está Al aquí, lado, justo al lado, por la carretera. todo por arriba. Exactamente. Spoiler alert, es más corto por las escaleras. Es más corto por la escalera. Así que nada. Puede que sea un poquitín más durillo. Pero es más rústico. Porque claro. ¡Anda, mira un trenecito! Ostras, espera, un segundo, Espera. un momento que viene. ¡Ay, qué monada! Mira, otra forma de subir. También, de verdad, esa no sabíamos que había un trenecito no la turístico. conocíamos, no sabíamos que había un tren. Oye, qué monada. Sí, va para arriba, mira. Hala, venga. Esa es otra forma Mira, súper otra chula. forma, yeah. Sobre todo si venís en familia con los peques, Sí. para subir al castillo sin un fuerto, con el trenecito turístico. Hala. Bueno, nosotros Nosotros seguimos para arriba. a patita. Hala, para allá que vamos, venga. Hala, nos vemos arriba. Come on. I've got Aquí a la derecha Ostras, Pedrín. hay otras escalericas bastante más empinadas Lo que pasa es que no sabemos a dónde llevan. que no sabemos dónde van. Entonces, para asegurarnos, Sí. vamos a seguir por el mismo camino. Nosotros seguimos por aquí. Todo tieso para adelante. Anita, ¿dónde te has sentado? Mira qué banco más chulo he encontrado. Es una pinza de la ropa. Una pinza de la ropa. Está genial. Ay, qué bueno. Y además hay un mirador súper chulo, se ve parte de la ciudad Sí. de Sinaya. Y justo aquí al lado nuestro está el monasterio de Sinaya, que es la primera visita que vamos a hacer y que la entrada es gratuita. Bueno, pues después de que habéis visto el super banco, que está genial, la verdad que más original no puede ser, Sí. estamos justo delante del monasterio de Sinaya. Este monasterio es el que le da el nombre a la ciudad de Sinaya, porque fue fundado por Mijaíl Cantacuzino. Más o menos, sí. Sí, bueno, sabéis que el rumano todavía no es nuestro. Fue fundado en el siglo XVII, después de que él visitase el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, y de ahí le viene el nombre De a la Sinaya. Sinaya, le viene el nombre a la ciudad. Está formado por dos iglesias, la iglesia vieja y la iglesia nueva. No se metaron mucho con el nombre. No. Y vamos a ir a verlo ahora, a ver qué tal. Sí, además deciros que creo que ya lo dijimos antes, pero por si acaso, la entrada es gratuita y es un monasterio activo. En él viven monjes y normalmente les encanta interactuar con los turistas. Así que vamos a ver y los Bueno, vamos a enseñar hombre, por dentro. Pues depende en qué idioma te interactúen contigo. Porque... Posiblemente en inglés. Bueno, vale. Entonces, ahí Pero sí, bueno, ahí sí. vamos a visitarlo por dentro, enseñaros las dos iglesias del monasterio y el exterior, que es muy bonito, un monasterio ortodoxo, por supuesto, y después seguimos camino arriba para ir al castillo. you grew old in suburbia, where pretty demons never show. Shifting shadows. Hola, Víctor. Hola. Estamos entrando en uno de los patios para ver la iglesia vieja. Si os acordáis, dijimos que tenía el monasterio dos iglesias, la nueva y la vieja. Esta es la vieja, Esta es la vieja y vamos a verla por dentro. eso. Shapes in millenniums, but you're okay. I don't have the pieces of your home buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Now we go way, way back, as far as way back goes. Still
¿Qué nos ha parecido, Anita? Pues a mí me han encantado la iglesia vieja y la nueva. Mi favorita es la vieja, que la acabé Sí. de ver por dentro. La verdad es que es más chula que la otra. Sí, la nueva es más bonita por fuera. Por dentro es una chulada. Sí, pero no dejan grabar vídeos ni fotos. Ni foto, nada. así que por eso no hemos sacado la cámara, pero sí que la podéis ver por fuera. Bueno, de hecho la tenemos justo detrás, Sí. así que si pasáis por aquí, entrar a las 2 que vale la pena. Y nosotros seguimos monte arriba. Hala, venga, vamos. Estamos Vamos. haciendo un ejercicio en este viaje. Vamos para allá, venga, que bien nos viene. Eso. Exactamente. Todo se ha dicho de paso. Bueno, seguimos por aquí. Venga. Chao. Si en lugar de subir andando preferís hacerlo en autobús, durante todo el camino tenéis varias líneas, la T1, la T3, T4, que os lleva tanto al monasterio como al castillo de Peles. Anita, ahí delante se alquila un castillo. Venga. Buenos, pues acabamos de estar en el monasterio de Sinaia. Justo detrás del monasterio tenéis este caminito, que si lo veis, ahí está, por el bosque. Tenéis que rodear el monasterio hacia Descansa, arriba. Anita, descansa. Sí, es que hay una humedad hoy y me cuesta respirar. Tenéis que rodear, salir del monasterio a la derecha, rodearlo y vais a ver un parking. Y después la carretera que sigue para arriba, Pues, por el pueblo. Pues por No, el parking. Por el parking mejor, sí. Por el parking a la mano izquierda está la entrada de este camino del bosque. Así que nada, monte arriba, que ahí vamos. Hala. Aquí a lo largo del camino podéis ver un montón de tiendecillas, digamos. Sí, es como si más tarde, porque todavía es temprano Sí, por la mañana, es temprano. abrieran y aquí pudieses comprar pues bebidas, De todo, algo de sí, comer, exactamente. posiblemente algún souvenir también, porque tiene toda la pinta. Sí, porque Y esto algunos es tienen- una zona bastante turística y entonces... Sí, pues, y además algunos tienen hasta mesas y todo como para montar una terracita. Sí, Y la verdad que el lugar es precioso para tomarse en medio del bosque. la verdad es que sí. Y tenemos una Y cascada aquí- allí, no se ve mucho. Pues ya estamos arriba. Ya estamos aquí. Hemos tardado 10-15 minutos más Sí, o menos. más o menos. Desde el principio del camino del bosque que habéis visto, que os damos que hemos saludado antes, hasta la base aquí. del castillo. Tranquilamente haciendo fotos, vídeos. Viendo las cascadas, fin, los puestecitos nada. de souvenirs. Está muy perfectamente indicado todo. Sí, sí, además En el fin, suelo está pues, empedrado, pero se puede caminar nada, bien. Un poco rústico, pero bien, está bien. Bueno, y ahora al meollo de la cuestión. Venga. El castillo que tenemos detrás es el castillo de Peles. Era la casita de verano del rey Carlos I de Rumanía. Vamos, que no se le ocurrió otra cosa que esta maravilla de para pasar el verano. El tío encantado. Aquí. Fue, siempre ha sido residencia de reyes rumanos hasta los años 40 aproximadamente. Este castillo se construyó en el siglo XVIII y la verdad que se considera uno de los castillos más modernos de Europa en su época, porque le pusieron calefacción, tenía electricidad, de hecho tenía su propia estación hidroeléctrica, o sea que eso ya para la época era la leche, y también tenía un ascensor. Exactamente. Porque como tiene varias plantas, digamos que el rey no se podía cansar subiendo escalones. Y no sabemos si tenía aire acondicionado, aunque aquí arriba... En la montaña yo creo que eso no les hacía falta. Hace fresquete. Más y bien no la le hace falta, calefacción. sí. Que así nosotros vamos a visitarlo, tiene 160 habitaciones, 30 cuartos de baño. Para O sea, que no haya que esperar a que uno termine. Exactamente. ¿Vosotros me entendéis? Pasemos directamente, sí. Nosotros no podemos visitar las 160 habitaciones. La visita se hace por planta. De hecho, los tickets están divididos por planta a razón de 50 lei. ¿Cuántos son más o menos? 10 euros. 10 euros por planta. Se puede comprar según lo que queráis ver. Sí, se compra o la planta baja,
planta baja y primera o planta baja, primera y segunda. Exacto, nosotros hemos cogido la planta baja y la primera, porque después de haber visto vídeos por ahí del propio castillo, sí, exactamente. Nos ha parecido que es la parte como más interesante, porque hombre, reconozcamos que igual es un poquillo carete. Puede llegar a ser un poco caro comprarlo todo, pero a gustos, a gusto pero bueno, que otra opción, de cada persona. Si no queréis gastar dinero, es subir hasta aquí por el bosque, ver el castillo por fuera y visitar los jardines, porque visitar los jardines sí que es gratuito. Y otra opción más, que eso os lo dejaremos abajo en la cajita de información, es comprar, es decir, que si no queréis preocuparos absolutamente de nada, una excursión, ¿no? Sí, desde Bucarest. Desde Bucarest. Que suele incluir este castillo, el de Peles, y el castillo de Bran, que es el castillo, exactamente, el de Drácula. El castillo de Drácula, que está en la ciudad de Brasov, a 1 hora de aquí en tren, y es muy normal en excursiones de un día verlo todo. Que te llevan, te traen, lo ves, con entradas todo incluidas, incluido, y no te tienes que preocupar de nada. Exactamente. Nosotros ahora vamos a entrar, os lo vamos a enseñar por dentro, y así si venís por la zona podéis decidir si solo verlo por fuera o entrar y cuántas plantas elegir. Exactamente. Así que nada, vamos para adentro. Hasta ahora. Chau. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Where you wanna go? I am all about adventure times. Another drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. Pues nada, Bueno. ya estamos. Ya hemos visto el castillo, Hemos tardado cerca de 1 hora, ¿no? por ahí más o menos. Ah. Pero porque vinimos temprano nosotros, que si no, Mirad la cola. ahora hay una cola mucho más larga. Y esa cola no es que esté la entrada en el arco, no. No, tiene que Da dar un poco más de vuelta. un poco la vuelta. Nosotros hemos llegado, el castillo abre a las 10. Pues ahí estábamos nosotros. A las 10 menos 5 estábamos saludando desde ahí abajo. Efectivamente. Así que sí, venid tempranico, porque se pone a más, hay colegios también. Así que si queréis más o menos ver el castillo tranquilo, sin Colegios, problema. grupos, de todo, claro. Depende cómo vengas. Si vienes solo, si vienes con grupo organizado. Exacto, porque Pero hemos bueno. visto, hemos seguido siguiendo, creo que se dice así, seguido siguiendo grupos con guías en varios idiomas, entonces íbamos más o menos esquivándolos, porque si no la visita con guía es muy larga. Se hace muy lenta porque lógicamente te van contando Toda la historia del castillo. Pero bueno, que la vale. residencia del rey Carlos I de Rumanía, bastante chula, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Como habéis visto, la primera, la zona de las escaleras, eso era para subir a la zona de abajo,
ido enseñando por orden, y eso es todo lo que se ve en el nivel 1 y en el nivel 2. También hemos visto una parte que llevamos una discusión de si era la segunda planta o la segunda planta, no sé qué. Bueno, no sé, yo no conto más escaleras, que era la parte que menos me ha gustado, por lo menos a mí personalmente. Sí, porque era más simplona, digamos. Claro, pero después descubrimos por qué. Claro. Porque era para el servicio. Claro, entonces no le ibas a dar tanto... Los pobres no tenían derecho. Tanto oro, y tanto... Pero vamos, que la sala... y tanto lujo. Las salas que habéis visto así sencillitas, Sí. nada recargadas, pues para los reyes. Y también... Nada cargado. Nada recargado. No, que va. ¿Qué va? Nada, decoración sencilla. Sí. Pero bueno, que ha estado muy bien la visita. La verdad que así ya veis todo lo que se puede ver comprando el Tour 1, que es, no es el básico solo es la primera planta de abajo. Sí. O sea, el Tour 1, planta de abajo, primera planta. Bueno, y esa planta del servicio, que Y no la sabemos. segunda planta, que no hemos llegado a saber dónde te llevan. Porque no hemos visto más escaleras para subir. Igual te suben Al tejado. Te suben al tejado, yo qué sé, no sé. Bueno, que de todas formas, detrás ya habéis visto también que lo hemos filmado un poquito, los jardines. Ya dijimos que es así, parte gratuita. Y ahora vamos a acercarnos, que está a 5 minutos de aquí caminando, al Castillo Pelisor. El Castillo Pelisor es un poquito más pequeño porque estaba construido por orden de Carlos I de Rumanía para sus herederos, que fue el rey Ferdinand y su esposa, que ellos vivieron aquí en este castillo, en una de las salas que habéis visto, hasta 1903, cuando se terminó el Castillo Pelisor, y después ya pasaron a ese castillo. Ese castillo no lo vamos a ver por dentro porque hoy está cerrado, pero la entrada es un poquito más barata. Son 60 leis el castillo completo. Entero. Esto 50 por planta. Que por cierto, este cierra los lunes, por así decirlo. Aquel los lunes y los martes. Así que nada, vamos a enseñaros el Castillo Pelisor por fuera y después ya vamos a empezar a bajar y nos vamos a nuestra siguiente parada, pero eso será otro vídeo. Bueno, ahora seguimos contando más cosillas. ¡Chao! Hasta ahora. Y cuando vengáis a ver los dos castillos, tenéis también cerca de los dos esta zona con una cafetería ahí, y por aquí hay otra cafetería para tomar algo, y la salida después la tenéis por esa puerta de en medio, de vuelta al bosque y de vuelta al pueblo. Aparte de los restaurantes, que tenéis esos dos y una tienda de souvenirs, hemos descubierto que aquí hay un hotelito. Mira qué majo. Y la mayoría de sus habitaciones tienen vistas al castillo de Pela. I don't really mind all the woo girls doing stage dives. I don't care at all, baby. Pues aquí tenéis el castillo de Pelisor, mucho más sencillito. Sí. Pero oye, ya me gustaría a mí tener una residencia de verano así. Sí, bueno, claro, ya. Pero si yo tenía 160 habitaciones... Y me dejas con 99. Y me dejas con 99... Se nota, se nota. Para un noble se nota. Claro. Que estamos de broma. Bueno, fue construida entre 1899 y 1902, y es en 1903 cuando el príncipe heredero Ferdinand y su esposa, que estaban en la otra residencia de verano del rey de Rumanía, se mudan a este castillito para convertirlo en su residencia de verano. Así que nada, si lo queréis ver por dentro, recordad, lunes y martes cerrado. Y la entrada son 60 lei a día de hoy, y es para todo el castillo, aquí no va por niveles. Por plantas. Así que nada, aprovechamos Bueno. para despedirnos de Sinaia. Esperamos que os haya gustado todo lo que hemos enseñado. A nosotros nos ha encantado el No, es sitio, por lo chulo. menos a mí, Es chulo. porque Sí. esto de estar entre montañas y Sitios naturaleza. sitios de montaña es chulo, exactamente. Y nada más, ahora nosotros nos vamos a la siguiente parada del viaje, que para vosotros será el vídeo De la semana que viene. de la semana que viene. Brasov. No cuentes todo. Adiós.